¿Cómo contratar y seleccionar una compañía de administración de propiedades para tus propiedades de inversión? Hola, mi nombre es Rosy Barón, con Soy Property Manager. Gracias por estar aquí en este podcast, en este canal, donde hablo sobre el negocio de administración de propiedades, noticias, información, tips sobre cómo gestionar tus propiedades de inversión de una forma mejor y más eficiente. He sido administradora de propiedades por más de 13 años aquí en el sur de la Florida y hoy quiero compartir contigo mis conocimientos y mis opiniones sobre este negocio tan fascinante. Y hoy vamos a hablar de este tema que me han hecho muchas preguntas a través de social media de cómo selecciono un administrador de propiedades o una compañía de administración de propiedades para mis propiedades de inversión. Bueno, lo primero que quiero cubrir aquí es que las razones por las cuales un inversionista contrataría a un administrador de propiedades. Lo primero es por el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos y cuando eres inversionista, generalmente tu propósito es crecer tu portafolio, buscar otras formas de inversión o de repente tienes otro trabajo y tienes dos o tres propiedades aquí como para generarte ingresos mensuales sin tener que preocuparte. El propósito principal de contratar a un administrador de propiedades es que te va a liberar tu tiempo para tú enfocarte en otras cosas. Ese es el primer propósito. Pero además de eso, un administrador de propiedades va a tener conocimiento de las leyes locales y va a tener los sistemas establecidos para manejar propiedades. Eso también no solamente te va a ahorrar tiempo, sino te va a ahorrar dolores de cabeza porque este administrador ya va a saber cómo manejar evicciones o desalojos, cómo procesar cargos tardíos, etcétera. Cuáles son las leyes locales que tenemos que tener en cuenta cuando estamos lidiando con inquilinos o reparaciones. Y eso te puede ahorrar no solamente tiempo, sino también muchos dolores de cabeza al lidiar con los inquilinos. Pero seleccionar una compañía de administración de propiedades es clave y seleccionarla bien desde el principio, porque cuando tú empiezas a trabajar con una compañía de administración de propiedades, es difícil partir esa relación y dejar esa compañía de administración de propiedades. Es difícil romper esa relación de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos generalmente a medida que va pasando el tiempo conocen tus propiedades, conocen tus inquilinos, tienen ya todos los sistemas establecidos y cambiar todo ese proceso es, puede ser bien agobiante al momento que pase. Por eso es muy recomendable que te tomes el tiempo necesario para entrevistar compañías y para asegurarte que la compañía que estás contratando está alineada con tus procesos y con tus propiedades. Yo también soy muy partidaria en el conocimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, el inversionista debería de saber cómo funciona el negocio de gestión de propiedades. Tú deberías saber lo que se requiere para administrar una propiedad de inversión. He visto muchos inversionistas que compran una propiedad e inmediatamente se la dan a un manager sin saber qué involucra colectar rentas, hacer el mantenimiento, la contaduría, etcétera, etcétera. Yo entiendo que no quieren aprender el negocio porque obviamente para eso están contratando una compañía, pero es importante que tengas conocimientos básicos de lo que involucra lidiar con este tipo de situaciones, porque eso te va a dar una mejor perspectiva al momento de los problemas y al momento de las inconvenientes o con la compañía de administración de propiedades o en las propiedades en sí con los inquilinos y las reparaciones. Tener conocimiento de cómo funciona el negocio es muy, muy importante y por eso siempre recalco ese punto. Pero bueno, si vas a contratar una compañía de administración de propiedades, lo más importante que tienes que tener en cuenta es, primero, ¿qué tipo de propiedades manejan? Te doy un ejemplo. Si tú tienes una propiedad y estás haciendo un Airbnb, deberías de contratar una compañía de administración de propiedades especializada en rentas de corto plazo o en rentas de Airbnb, en vacation rentals, etcétera. O sea, no vas a contratar una compañía que se especializa en rentas a largo plazo, por ejemplo, como la mía, para administrar tu propiedad de Airbnb. ¿Lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer. Yo he administrado muchas propiedades de Airbnb, pero no es mi especialidad. De repente no tengo todos los sistemas en línea o no tengo todos los sistemas alineados para poder administrar ese estilo de propiedades eficientemente. Por eso, una de las preguntas que yo te recomiendo que le hagas a una compañía de administración de propiedades es,
¿Cuál es tu portafolio de propiedades? ¿Qué tipo de propiedades administras? ¿Administras propiedades multifamiliares? ¿Administras casas individuales? ¿Administras propiedades comerciales? ¿Administras propiedades de Airbnb, etcétera? Y que las propiedades que corrientemente están administrando se alineen con la tuya. Si la compañía de property management te dice que administra cualquier tipo de propiedades, yo indagaría un poquito más y trataría de ver si si es correcto, obviamente, pero más que todo es si van a tener el tiempo y los sistemas necesarios para poder administrar tu propiedad de inversión. Como te digo, yo he administrado muchísimos tipos diferentes de propiedades. Tengo propiedades comerciales, Airbnbs, residenciales, hasta muelles de bote, etcétera. O sea, he tenido muchísimos rangos de administración de propiedades. ¿Las puedo manejar? Claro que las puedo manejar y administrar de forma eficiente, pero mi especialidad, en mi caso, es propiedades multifamiliares de 10 unidades o más. Esas son mi especialidad porque tengo mi sistema ya puesto para poder traer esas propiedades sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de hiccups y con una forma muy eficiente. Por eso es que es importante que primero veas qué tipo de propiedades, cuál es la mayoría de las propiedades que la compañía administra y que se alineen contigo. También preguntaría cuántas unidades manejan, cuántas unidades estás administrando en este momento. Si es una sola persona una operación pequeña y está administrando 50, 60 propiedades y tú le vas a dar 2 o 3 unidades, se puede facilitar. O sea, generalmente una persona con un manager y una persona con un asistente virtual con los sistemas correctos puede manejar alrededor de 100, 150 unidades sin problema. Pero si tú me estás diciendo que la persona está administrando 200 propiedades y tú le vas a dar 10 y es una sola persona, ya tendría un poco de dudas porque muchas cosas se pueden escapar cuando tienes los ojos en muchos lugares diferentes y no tienes los sistemas correctos. Entonces, en ese punto, im- eh, investigaría más a ver cuáles son los sistemas que esta persona tiene para poder manejar tantas unidades sola. Eso sería mi siguiente pregunta. Pero si la persona tiene un sistema establecido, tiene una compañía, tiene los seguros correctos, que sería otra pregunta, tiene seguro de liability, tiene seguro de errors and omission, tienes trabajadores haciendo trabajos individuales, entonces si ese es el caso, deberías de tener workers comp también, seguro de workers comp. O sea, ver cuál es la estructura de esa compañía, porque los seguros que esa compañía tenga y la estructura de esa compañía te va a permitir a ti no solamente entregar tus propiedades y saber que están en buenas manos, sino te va a dar paz mental de que si llegara a pasar algo, esta compañía por lo menos está asegurada para cubrir sus errores y tal vez para cubrir también los errores cometidos en tus propiedades de inversión o cualquier demanda que ya sea error o no, siempre cualquier demanda equivale a seguros, etcétera. Entonces, yo investigaría un poco más sobre qué tipo de estructura esta compañía tiene, cuántas propiedades está administrando, si vas a tener una persona dedicada a ti o está por departamentos. ¿Qué quiero decir eso? Bueno, generalmente mi compañía, para darte un ejemplo, yo soy la dueña y tengo un manager y después tengo diferentes departamentos, ¿verdad? Si una persona, pero para mis clientes, el punto de contacto o soy yo o soy el manager. Ellos no van a hablar con una persona sobre el arrendamiento, otra persona sobre mantenimiento. O sea, tengo un punto de contacto para el cliente. Eso es lo que te quiero que tú preguntes a esa compañía. ¿Quién va a ser mi punto de contacto? ¿Vas a ser tú como dueño? ¿Vas a ser un manager? Si quiero averiguar qué pasa con mi unidad, tengo que llamar a esta persona, si tengo que preguntar, tengo que llamar a esta otra persona, o sea, ¿cuál es el punto de contacto? Si vas a tener 5 diferentes personas que tienes que llamar para averiguar qué está pasando con tu unidad de renta, eso generalmente no es una buena estructura porque crea mucha confusión. Es siempre importante que tú tengas 1 o 2 puntos de contacto en la organización y que generalmente, por lo menos con mis clientes, tengo una llamada generalmente mensual. A veces tengo una llamada cada 2 o 3 meses, dependiendo del tipo de cliente y portafolio, pero establecer ese tipo de comunicación también. Ok, voy a hablar con esta persona cada cuánto hablo con esa persona, cuál es el estilo, ustedes cómo califican al inquilino, es otra pregunta muy importante. ¿Qué,
corren crédito, qué información piden, verifican trabajos, cómo lo verifican, qué pasa si el inquilino, ustedes lo califican, firman el contrato y el inquilino se muda a la unidad y deja de pagar. ¿Ustedes tienen algún tipo de garantía por esa renta? ¿Cómo es el proceso de desalojo a través de ustedes? ¿Contratan a un abogado? ¿Lo hacen ustedes particularmente? O sea, hacer una lista de preguntas de todas las dudas que tengas sobre el proceso y traerlas a la entrevista para que tú quedes con una idea específica de cómo son los procesos. Yo he tenido muchísimas llamadas con clientes por el teléfono y generalmente esto es lo que pasa. Una persona llama a la oficina pidiendo servicios de administración de propiedades. En ciertas ocasiones he tenido un BDM, como un Business Manager Developer, un Business Developer Manager, disculpa, que se encargaba de cerrar esas llamadas o hablar con la persona y ya, mandarles el contrato de administración de propiedades. Pero en el caso de que yo lo hiciera, entraba en el teléfono con el cliente, le respondía ciertas preguntas y no te puedo decir la cantidad de veces que he hablado con clientes donde me han hecho 2 o 3 preguntitas y ya está el cliente listo, le voy a mandar el contrato de arrendamiento. Generalmente esas preguntas son: ¿puedes administrar mi propiedad? ¿Cuánto crees que puedo ganar y cuánto cobras? Esas son básicamente las preguntas y hay tantas cosas más involucradas en este proceso que la gente no capta. Por ejemplo, ¿voy a hablar contigo de aquí en adelante o voy a hablar con otra persona? Eso es importante porque si hay un problema en tu propiedad, tú quieres saber a quién tienes que llamar. ¿Cómo calificas al inquilino? ¿Ustedes corren el crédito o no corren el crédito? Hay compañías de administración de propiedades que no corren el crédito a sus inquilinos. ¿Por qué? No lo sé, pero pasa, no estamos requeridos a correr créditos. Simplemente lo hacemos porque son buenas prácticas. Pero es importante que tú tengas esa información y sepas cómo ellos califican a los inquilinos. ¿Qué pasa con el mantenimiento? Si algo se rompe, ustedes me llaman antes, después, durante, cómo funciona, cuál es el workflow o cómo es el flujo de una llamada de mantenimiento y cuáles son los límites que ustedes como compañía de administración de propiedades pueden aprobar sin tener que llamarme. Porque yo, por ejemplo, en mis contratos de administración de propiedades tengo un límite, generalmente varía de 250 a $500, donde si la reparación es menos de $500, por ejemplo, o menos de 250, yo no tengo que llamar a comunicar y a pedir autorización a mis clientes. Automáticamente hacemos la reparación, le mandamos al cliente su estado financiero y le decimos: colectaste $1,000, reparamos algo de 300, te quedaron 700, por ejemplo. Y a varios clientes a veces no les gusta este estilo de comunicación, pero es parte de cómo nosotros trabajamos y nosotros le dejamos saber desde el principio que así es como nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque te imaginas que con todas las reparaciones que tenemos tengamos que llamar todos los días al cliente o un día sí, un día no, para preguntar: ¿podemos reparar esto? A veces tenemos al proveedor en el momento en la unidad o es una emergencia y tenemos que hacer la reparación sin aprobación, porque si no lo aprobamos en el momento, el proveedor se va y ¿qué pasa? Va a mandar una factura por ir a verlo. Entonces, después el costo de la reparación va a salir más caro. Muchas razones y eso lo podemos cubrir en otro podcast. Pero en fin, tienes que averiguar cómo fluye el proceso de mantenimiento. Eso es muy importante. Nuevamente, están equipados para yo darte mis propiedades. Si tú tienes una propiedad, ok, puede ser o 2 o 3. Pero si estás hablando de que tienes 20 unidades de renta, esta compañía tiene el personal adecuado o la capacidad adecuada para traer esas 20 unidades, porque no es: aquí están mis 20 unidades y nos vemos después. No, hay que poner toda esa información en el sistema, hay que empezar a hacer el setup internamente de esas unidades, etcétera. O sea, tienes la capacidad de traer, de manejar mis propiedades, aunque sea una sola, porque si estás hablando de una persona que maneja sus propias propiedades y tiene 70, 80, de repente no tiene la capacidad de traer una sola unidad más. Entonces, es importante que hagas esas preguntas. ¿Qué tan largo es el contrato de administración de propiedades? ¿Es todos los años hay que renovarlo?
por lo menos mis contratos no tienen expiración a menos que alguna de las dos partes termine el contrato, y hay unas cláusulas de terminación que explican cómo se termina el contrato y las penalidades si hay alguna, o el tiempo de noticia que hay que dar, etcétera. ¿Puedes darme una copia de tu contrato de administración de propiedades para yo poderlo leer en detalle antes de firmarlo, antes de que lo llenes, antes de comprometerme con tu compañía? Para que tú veas cuáles son las cláusulas que están allí y cómo es la estrategia de cancelación de ese contrato si tuvieras que hacerlo. Muy importante también, ya lo cubrí, pero las limitaciones de las reparaciones. Eso viene en unas letricas a veces muy chiquititas en los contratos de administración de propiedades, y es importante que te sientas cómodo, cómoda, dándole la autorización al manager de que repare eso. Lo que yo hago con mis inversionistas y con mis propiedades es, tengo diferentes tipos de estructura. Hay clientes que manejo propiedades y tienen portafolios de 50 unidades o más. Estos clientes no quieren saber nada de reparaciones mínimas, solamente si es algo que generalmente son $5,000 o más. O sea, yo tengo rango libre de hacer cualquier reparación menos de $5,000. Ellos solamente quieren saber si hay un techo que hay que cambiar, que son ya miles de dólares, un aire acondicionado grande, etcétera. Reparaciones grandes. Con los inversionistas pequeños, o los que tienen una, dos, tres propiedades, que dependen a veces de ese dinero para suplementar sus ingresos o para pagar sus mortgages, etcétera, ellos quieren saber si van a recibir $100 menos este mes. Ellos quieren saber anticipado. Yo tengo un sistema que yo uso donde cuando el inquilino entra una llamada para una reparación, automáticamente el cliente recibe un email dejándole saber: el inquilino llamó para esta reparación. El cliente ya sabe que hay algo que hay que reparar. Ya además del costo y eso, eso es algo que generalmente lo hablamos después, o ya está en nuestras limitaciones de gastos, como le expliqué, pero por lo menos es informarle al cliente: hey, el inquilino puso esta reparación en el sistema para que sepas que vamos a hacerla y que este mes vas a recibir un poco menos, o etcétera, o tenemos que cubrir esta reparación. La otra cosa importante que le preguntes a tu compañía de administración de propiedades o a la que estás buscando entrevistar es si tienen reservas, si requieren reservas tuyas. ¿Qué quiero decir con reservas? Bueno, muchas compañías de administración de propiedades no trabajan a crédito con los inversionistas. Yo sí trabajo a crédito con mis inversionistas, a menos que sea una reparación grande, porque tengo crédito con mis proveedores y con el flujo de trabajo que hago, me funciona bien para mí. Pero la mayoría de las compañías de property management lo que hacen es, tienen una reserva del dueño. Quiere decir, mira, cuando tomamos tu propiedad de inversión, vamos a decir que tienes una sola propiedad, te vamos a requerir $500 para tenerlos en tu cuenta. ¿Por qué? Porque si el inquilino paga este mes la renta, vamos a decir que son $2,000 y tus gastos son 300, bueno, nosotros te mandamos los 1,700. Pero si en el interín del primero del mes, cuando esto pasa al 30 del mes, hay alguna reparación que pasa, que se hace, usamos estos $500 para cubrir los gastos asociados con esa reparación. Eso es reservas. Obviamente, si tu propiedad está vacía y estás contratando a una compañía de administración de propiedades para hacer renovaciones, pintarla o arreglarla, ellos van a requerir ese dinero al frente. Pero las reservas se usan para cubrir gastos a través del mes, ya después que te han enviado tu pago mensual, tu pago correspondiente a ese mes. Eso es importante. Como te dije, yo no tengo reservas de mis clientes porque yo tengo un flujo de trabajo diferente con mis proveedores, y de la forma en que yo trabajo me funciona. Ellos generalmente me dan 30 días para pagar, y para ese tiempo ya hemos recibido la renta del inquilino. Si tengo un inquilino que no paga la renta a tiempo, o que no estamos teniendo problemas con pagos y hay que hacer una reparación en esa unidad, yo generalmente mando a hacer la reparación, hablo con el inversionista y veo si necesitamos colectar dinero del inversionista o si podemos esperar a colectar la renta de este inquilino que está moroso todos los meses. Entonces, esos son varios ejemplos para que los tengas en cuenta, como por ejemplo, cómo trabajo yo y las diferencias. Por eso te digo que cada compañía trabaja diferente. Otro punto muy importante es cómo califican al inquilino.
Nuevamente, si corren créditos completos, si corren una aplicación, si verifican toda la información del inquilino, dónde viven ahorita, dónde trabajan, cuánto tiempo llevan, etcétera. Y qué garantía tienen de que si te ponen un inquilino en tu unidad de renta y al mes no paga, qué garantía tienes tú de que ellos van a reemplazar ese inquilino o vas a tener que volver a pagar una comisión por reemplazar al inquilino. Por ejemplo, en mi caso, si yo pongo un inquilino, rara vez pasa que he puesto un inquilino en una unidad de renta y después de un mes no pagó. Pues nosotros hacemos muy buena calificación de nuestros inquilinos, pero vamos a decir que pasó. El inquilino perdió su trabajo y no pagó. Si yo tengo que volver a rentar esa unidad en un periodo de 2, 3, 4 meses o 6 meses o algo así, yo no le voy a volver a cobrar a mi cliente otra vez un mes de comisión por rentar la unidad que le puse un inquilino prácticamente moroso que se tuvo que ir y lo que le causó fue pérdidas al cliente. Yo no trabajo así, pero muchas compañías lo hacen porque ellos están corriendo un negocio con un concepto diferente al que yo corro. Para mí siempre ha sido importante que si mi cliente está haciendo dinero, entonces nosotros hacemos dinero. Si ellos no hacen dinero, yo no me siento bien colectando a cuesta de sus inversiones. Entonces, ese siempre ha sido mi moro y así es como yo trabajo, pero no todas las compañías trabajan así. Otro punto es, ¿usan su propio contrato de arrendamiento o usan un contrato general? Y yo pediría leer una copia de ese contrato de arrendamiento para que tú tengas ideas de las pólizas establecidas en ese contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta si ellos, cuánto tiempo es los días tardíos, cuánto es el plazo para pagar la renta, si el inquilino es responsable de cambiar los filtros del aire acondicionado, etcétera. ¿Cuáles son las pólizas en ese contrato de arrendamiento y cómo te protege a ti como inversionista? Acuérdate de suscribirte a este canal o a este podcast, dale un thumbs up si no lo has hecho todavía, porque de verdad me apoya mucho y me da mucha motivación de crear más contenido gratuito y proveerte con más tips y noticias. Así que te lo quería dejar saber antes que se me olvide. Ok, unos punticos más para terminar esto. Otro punto importante es, usan sus propios contratistas, usan sus propios proveedores, cómo trabajan nuevamente con el sistema de mantenimiento, cómo trabajan ellos con los proveedores. ¿Tienen relaciones establecidas con esos proveedores? Lo más probable es que la respuesta sea que sí, pero yo le haría unas preguntas más, por ejemplo, ¿cuánto cobran por las llamadas de servicio, el handyman? Si hay un problema de plomería, generalmente cuánto cobran por destapar la cañería. O sea, para que tú tengas una idea de los precios básicos. Y esto me lleva al punto final, que es qué transparente es la compañía con las facturas. ¿Qué transparente es? ¿Por qué? Porque en el negocio de administración de propiedades, y lo he visto mucho, compañías tienden a no proveer o ocultar las facturas de reparación a sus inversionistas. Yo siempre he sido muy partidaria en transparencia, o sea, en muchos casos y en la mayoría de mis clientes que tienen 10 unidades o menos, ellos todos los meses cuando reciben sus estados de, de gastos, cuánto colectamos de renta, cuánto gastamos, etcétera, ellos ahí mismo tienen acceso a las facturas de los gastos correspondientes a ese mes. Con mis clientes grandes, ellos lo tienen si lo piden, pero generalmente no lo reciben todos los meses porque no les interesa en realidad, pero están disponibles. Yo paso la factura directamente del proveedor. Si nosotros cobramos por administrar el proceso de mantenimiento, que en muchos casos lo hacemos, y hay un costo adicional, eso es aparte, eso no lo ponemos en la factura del proveedor. La factura del proveedor puede ir directamente al dueño. Nosotros hacemos el pago del proveedor, nosotros mantenemos esas facturas en nuestro sistema, pero si mi cliente me pide una factura, yo se la voy a proveer y se la voy directamente del proveedor. Muchas compañías de administración de propiedades no hacen esto, mantienen las facturas ocultas y no tienes acceso a esas facturas. Desafortunadamente es así y yo he visto muchas veces donde le dicen al cliente que la reparación costó $150 y resulta que la reparación nada más costó 120 o 130 porque tienen un cargo adicional a las facturas de los proveedores y eso es parte de su contrato de administración de propiedades, no que están haciendo nada misterioso, sino que esa es su forma de trabajo. Ellos no proveen las facturas de los proveedores, ellos manejan el mantenimiento,
cobran un costo y tú no vas a saber exactamente cuánto cobró el proveedor porque la factura viene directamente de la compañía de administración de propiedades. Si esa es la forma de que ellos trabajan y te sientes cómodo trabajando de esa forma, bien. Si no, pues siempre puedes preguntar cómo manejan ellos las facturas y si tú necesitas ver alguna factura de vez en cuando, o la quieres para tus récords, para tu contador, etcétera, etcétera, si puedes obtener esa copia, esa información y verificar que es correcto, que eso es lo que puedes hacer. Bueno, espero que te haya gustado mucho este podcast. Nuevamente, gracias por estar aquí. Dale un like o un thumbs up si te gustó la información y no te olvides de suscribirte para futuros episodios. Publicamos un episodio todas las semanas, generalmente durante el fin de semana. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí y te espero la próxima semana. Hasta luego.